Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Y damos a esta hora la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil al analista económico Alberto Acosta. Gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro y bueno, economista, estamos ya prácticamente terminando esto 2018, estamos a pocos días de concluirlo. ¿Cómo evalúa usted de manera general el manejo económico de este año por parte del gobierno? Yo creo que ha sido un año en el que se ha continuado con la política anterior. Es un gobierno que le cuesta hacer un cambio en la política económica, continúa tratando de sostener el gasto público a toda costa, trata de no hacer cambios radicales, tiene miedo a la reacción popular y entonces vemos que el modelo de la década anterior, ese modelo del correísmo, de mucho gasto público, de impulsar el Estado, a través del Estado la economía, es un modelo que sigue vigente y que los limitantes vienen más bien por el lado externo, porque al gobierno cada vez le cuesta más conseguir quien le preste plata. Y eso es lo que le limita en algo y le obliga a tomar ciertas medidas, pero es de una manera mucho más reactiva que proactiva. Es un gobierno que quiere mantener todavía esta estrategia y que le es muy difícil cambiar de esquema hacia un modelo impulsado por la inversión privada, en donde el Estado deje de ser ese gran actor que fue durante la bonanza. Pero al no ser un panorama sencillo, porque eso ha sido reconocido, ¿no? Esta frase que el presidente utilizó como una bandera al decir la mesa no quedó servida, nos presentó a los ecuatorianos una realidad al saber que el manejo económico se venía como un reto y un desafío para este gobierno. Pero no son intentos de salir de esta situación, estos ajustes que se han dado durante este año, porque el primero guardó relación con esta alza temporal de las importaciones, la eliminación de ministerios y empresas públicas que no eran rentables. Después en agosto vino otro anuncio donde nuevamente pues se habló de la focalización de subsidios y de todavía hacer más efectivo este recorte del gasto público. Y ahora pues lo recientemente anunciado que tiene que ver con la reducción del subsidio de la gasolina extra de Ecopaís, la eliminación de 25.000 vacantes. ¿No podría esto interpretarse como un deseo, sí, por parte del gobierno de ir enrumbando las cosas, ordenando las cosas? No, el problema es que el gobierno no la tiene fácil, ni el Ecuador ni los ecuatorianos la tenemos fácil. Se han acumulado tal nivel de desequilibrios que llegamos a un 2019 en donde la necesidad de financiamiento es cercana a 9.000 millones de dólares. En un presupuesto de 36.000 millones se requieren 9.000 que vengan del financiamiento, del endeudamiento. Es decir, seguimos gastando más allá de lo que tenemos y la visión del gobierno es que en los próximos 4 años esa necesidad de financiamiento se va a mantener e inclusive va a crecer. En 2022 llegaríamos a una necesidad de financiamiento de 10.000 millones de dólares. La Mastercard sigue funcionando. Entonces no es fácil de ninguna manera poner en orden una economía que está adicta al endeudamiento, adicta al gasto público y que ahora el Estado tiene que comenzar a dejar de gastar. Vemos que el tamaño del Estado creció significativamente, el número de funcionarios públicos pasó de 460.000 hace 10 años a más de 643.000 funcionarios públicos. Tenemos un Estado grande, un Estado obeso y eso cuesta. Entonces en este momento las medidas que ha tomado el gobierno, por ejemplo la reorganización de ministerios, vemos que en la práctica no han implicado un ahorro de recursos. El gasto corriente en el acumulado a noviembre, el gasto en sueldos y salarios, sube en 270 millones de dólares. Entonces, por un lado, el gobierno unifica ministerios, pero sigue gastando más en sueldos y salarios. ¿Pero cuál es la lógica entonces? Porque se están eliminando, incluso el ministro de Trabajo decía 25.000 vacantes que no serán llenadas, no serán reemplazadas. Por un lado, habla de una reducción del salario del 10% a los ministros para ir teniendo mayor flujo, mayor liquidez, 5% a este superior jerárquico y como usted lo mencionaba, fusión de ministerios, eliminación de algunas subsecretarías de carteras. ¿Cómo entender entonces que el gasto corriente sea aún mayor? Vemos que hasta el momento ha habido una disociación entre el discurso y la práctica. Por un lado se habla de austeridad, varias ocasiones tuvimos en el año pasado, en septiembre, un decreto de austeridad con el que se esperaba ahorrar 500 millones de dólares. En la práctica el sector público siguió creciendo, el gasto corriente y los salarios siguieron creciendo. Entonces vemos que hay una dificultad por parte del gobierno de corregir y de reducir ese gasto. El ministro habla de reducir vacantes. Sí, pero las vacantes están vacías, exactamente. Es decir, no eran un gasto previamente. Lo que tienen que hacer es comenzar a reducir los que sí estaban recibiendo un sueldo y salarios, pero que no justifican según la actividad que están haciendo. Pero reducir esas vacantes, ¿cómo hacemos también para que no se eleve esa tasa de desempleo? Porque claro, y el soporte, se ha dicho muchas veces, el sector privado. Pero ese sector privado está listo para poder recibir a ese contingente humano que quedaría sin empleo debido a esa reducción o a esa
a esa eficiencia del gasto público, por llamarlo de alguna manera. Partamos entendiendo que lo que gasta el gobierno lo tiene que haber producido alguien, y ese alguien es del sector privado, son los emprendedores. El gobierno no genera riqueza, la consume, la gasta, tiene que obtener vía impuestos la riqueza. Entonces, para que el gobierno siga pagando ese nivel de sueldos y salarios, siga gastando a ese ritmo, tiene que extraer más riqueza de los emprendedores, de los ciudadanos. Es decir, la única manera de sostener esos empleos en el sector público es cobrando más impuestos al sector privado. Y de esa manera, cuando uno sube impuestos en el sector privado, destruye empleos en el sector privado. Entonces, aquí la alternativa, en el fondo, y es triste, pero esa es la alternativa, es escoger entre destrucción de empleos en el sector privado o destrucción de empleos en el sector público. Yo creo que la decisión es fácil. Se debe elegir por el lado de mantener los empleos en el sector privado, que son empleos productivos, que van a generar riqueza, e incentivar ese sector privado para que pueda acoger a todas las personas del sector público que van a perder su empleo. Pero lo que tenemos que estar claros es que, tal como está ahora la situación, un presupuesto de 36.000 millones, en donde 9.000 vienen de la deuda, es una situación insostenible. La salida viene por el lado de priorizar el gasto público, que el gasto público se realice en lo que realmente importa al ciudadano. ¿Qué importa? Salud, educación y seguridad. Hacia allá deben ir los recursos. Todo el resto de actividades, todo el resto de instituciones, toda la tramitología involucrada debe ser eliminada, debe ser simplificada para que los recursos sí existan para lo que realmente importa, que son salud, educación y seguridad. Y esta reducción del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, que precisamente el gobierno ha dicho va a servir con lo que se recaude precisamente para destinar a los puntos que usted ha mencionado, ¿es la medida óptima que debió tomarse quizás desde antes? ¿Usted considera que va a surtir ese efecto deseado? La focalización de los subsidios a la gasolina debió haberse hecho hace muchísimos años. Durante la bonanza debimos haber aprovechado para hacerlo. Una lástima que el populismo reinante no lo permitió, porque es una irracionalidad como un país pobre como el Ecuador destina 4.000 millones de dólares a subsidios de combustibles y en cambio destina a cuidar la salud de los ecuatorianos apenas 3.200 millones. Es decir, nos importa más cuidar los combustibles y los vehículos que cuidar la salud de los ecuatorianos. Eso es una irracionalidad. Tenemos que seguir racionalizando el uso del dinero y de la manera de hacerlo es focalizar subsidios que lleguen a quien realmente lo necesita. Por ejemplo, tarifa de servicio de transporte público, me refiero a buses, porque los taxis no es un transporte público, es un transporte privado, pero el bus, que sí es un transporte público, debe ser subsidiada. El gas, ver una manera para que sí llegue a quien realmente lo necesita, porque actualmente llega también a quienes no lo necesitan. Pero garantizando que los subsidios lleguen a quien sí lo necesitan, ir focalizando el resto, ir reduciendo el resto de subsidios, para de esa manera garantizar que haya recursos para aumentar las inversiones en salud y en educación, que eso es lo que realmente da un beneficio al ciudadano. Ahora, sin embargo, usted acaba de resaltar, y yo creo que esto viene por el tema del análisis de una compensación al gremio de los taxistas, usted acaba de resaltar, ese no es el tipo de transporte público y lo ha recalcado. Y ahí le pregunto, esta medida que busca también el gobierno de mantener contentos a cierto sector, de dar esta compensación, ¿no llega a ser contradictorio? Por un lado, reduzco un subsidio, pero por otro lado trato de, hasta cierto punto, equiparar otro. Me parece que eso va en contra del esfuerzo que nos está pidiendo a los ciudadanos y yo creo que debemos aceptar este esfuerzo. El incremento del precio de 37 centavos en la gasolina Extra y Ecopaís le va a permitir al gobierno recaudar 400 millones. Pero nos sale con la noticia de que de esos 400 millones, les va a regalar 72 millones a los taxistas. Es decir, ¿dónde está la responsabilidad frente al esfuerzo que estamos haciendo los ciudadanos? El Estado no puede ser un rehén de los grupos de poder. Eso tenemos que estar muy claros. Necesitamos un gobierno valiente que sincere las cosas. Si nos pide un sacrificio y estamos dispuestos los ciudadanos de hacerlo, pero que no caiga en presiones de otros grupos para seguir entregando recursos a un servicio que es un servicio privado. Los taxis es un servicio privado tal como alquilar un vehículo, que es un servicio privado, y es un servicio que la salida para ese sector es que liberalicen el precio de la carrera de taxi y que paguen los precios que corresponden por la gasolina, por las llantas, por los repuestos. No tenemos por qué los ciudadanos, vía nuestros impuestos, seguir financiando la actividad privada empresarial de un sector. Eso es justamente el modelo que debemos ir abandonando y enfocarnos en lo que realmente ayuda a la mayoría de la población. La población de menores ingresos no se sube en un taxi, se sube en un bus. Esa es la tarifa que debemos cuidar. La tarifa de buses debe seguir siendo subsidiada. Todo el resto tiene que tener un precio de mercado. Ahora, lo que es cierto también es que es
necesario y yo creo que urgente reactivar el consumo. Eso también se convierte quizás en un factor clave. Y yo quisiera preguntarle cuál es su opinión en torno a propuestas que comienzan a surgir en el camino. Revisaba una propuesta del Foro de Economía y Finanzas que hablaban de una política de bajos impuestos para compensar de esta forma a las familias. Y ahí el camino, decían ellos, sería reducir, por ejemplo, el impuesto al valor agregado IVA, que es algo que tiene un efecto inmediato en el consumo. ¿Usted concuerda, discrepa quizás con esta medida que ellos proponen como una opción de que el gobierno debería aplicar ya en este 2019? Mire, yo le respondo aquí con un ejemplo. Usted, para poder consumir, usted solo puede consumir la cantidad que usted produce. Entonces, ¿qué es la clave? ¿Consumir más o producir más? Generar más ingresos. Definitivamente es producir más. Entonces, lo que tenemos que reactivar es la producción. No tratar de ir al final de la cadena, porque el consumo es el resultado de la producción. Si un país produce más, puede consumir más. Pero el país tiene esas condiciones para producir más, porque ya desde el 2014 el Ecuador viene perdiendo competitividad en relación incluso a sus países más cercanos. Hoy por hoy las condiciones están dadas para generar esa mayor producción. El país es un país privilegiado por la diversidad que tiene. Tenemos muchas posibilidades de ser muy competitivos y hay que trabajar en esa competitividad. Coincido totalmente, tenemos el grave desafío y el gran problema del Ecuador en este momento es la competitividad. ¿Cómo mejoramos y cómo solucionamos ese problema de ser un país caro para producir y para consumir? Ahí está la clave. ¿Cómo hacerlo? Algunas ideas. Tenemos que desmontar toda esa carga arancelaria que nos ha encarecido. Cualquier cosa que compramos, un insumo para la producción, por sencillo que sea, cuesta 2 a 3 veces lo que les cuesta a los colombianos o peruanos. Tramitología. Estar al día en el SRI, en el Ecuador se requieren 640 horas, mientras en Colombia y en Perú se requieren apenas 240 horas. Flexibilidad laboral. En el Ecuador hay unos costos de despido tan elevados que al final del día se transforman en costos de contratación, impiden una barrera de contratación. Entonces tenemos que ir solucionando todos estos problemas que nos hacen poco competitivos para que el Ecuador se vuelva atractivo. Hay algunos esfuerzos que ha hecho el gobierno, una ley tributaria con incentivos muy generosos. Está muy bien, pero es insuficiente. Hay que complementar ese esfuerzo reduciendo todo el resto de recargos y costos que tiene la producción para que Ecuador vuelva a ser atractivo para producir. Porque solamente a través de más inversión se logra más producción y para producir más hay que pagar más salarios, hay que contratar más gente, es decir, se incrementa al final del día el consumo. Entonces, el incrementar el consumo tiene que ser el resultado no de más gasto público, sino el resultado de más producción. Ahora, el 2019 pinta sin duda como un año de grandes desafíos y retos para el equipo económico del gobierno, no solo que deberá a cierto punto pues sortear las condiciones fiscales que ya vienen dadas por estos ajustes, sino que tiene también esta incertidumbre del precio del petróleo. Y ahí quiero preguntarle cómo ve usted el panorama para el próximo año. ¿Cree que la economía ecuatoriana va a crecer hasta 1.4% como lo ha previsto incluso el Banco Central? ¿O cree que más bien podríamos entrar, dadas las circunstancias, en un panorama de contracción, como algunos ya lo han pronosticado? El precio del petróleo va a ser un desafío, probablemente sea más bajo que inclusive el nuevo precio que ha presupuestado el gobierno. Eso podría abrir la brecha de financiamiento y al final del día el gobierno va a estar más restringido en cuanto a los recursos que va a tener para poder gastar. Yo creo que es muy probable que tengamos que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más temprano que tarde, y a cambio nos va a exigir que tomemos medidas que debimos haberlas hecho hace mucho tiempo. Es decir, que pongamos en orden la casa, que dejemos de gastar más de lo que ganamos, que acabemos con este despilfarro fiscal, pero eso tiene un costo a nivel de crecimiento económico. Entonces yo creo que lo adecuado en este momento sería acelerar las reformas que requiere la economía para crecer más rápido. Es inaceptable pensar que vamos a crecer 1,4% en promedio durante los próximos 4 años. Esa es la visión oficial. Yo creo que esa visión no podemos tenerla, porque eso significa que en términos per cápita, es decir, por ciudadano, en los próximos 4 años, cada año seremos más pobres que el año anterior. Eso tenemos que cambiar y se le puede cambiar. Tenemos que cambiarlo transformando la economía, haciendo cambios estructurales de fondo. Y el tema central en estos cambios estructurales es devolviéndole competitividad a la economía ecuatoriana. En una economía con dólares tenemos que buscar cómo somos competitivos de verdad. Ya esa devaluación, que era una manera falsa de recuperar competitividad, ya no existe. Ahora tenemos que trabajar en medidas reales, reduciendo trámites, reduciendo costos, abriendo mercados, buscando la apertura comercial. Tenemos que tomar medidas para retornar y recuperar competitividad. Esa va a ser la clave para acelerar ese crecimiento, porque 1,4% es un crecimiento demasiado reducido. Y prevé que el 2019, ya para concluir, será un año en el que vengan
mayores sacrificios por parte de la sociedad o donde veamos mayores sacrificios por parte del gobierno? Yo esperaría que haya también sacrificios por parte del gobierno, porque la salida, ¿quién nos va a pedir el fondo? El fondo dirá o incremente impuestos, disminuya gastos y disminuya subsidios. Esa va a ser la receta. Yo creo que la receta de incrementar impuestos no cabe. Necesitamos que el sacrificio finalmente llegue a nivel del origen del problema, que es el exceso de gasto. Entonces tiene que reducir el nivel de gasto del gobierno, tiene que sacrificarse el gobierno y no solamente pedir sacrificios a los ciudadanos. Esa es la salida, porque el Estado que tenemos en este momento es demasiado grande para nuestro nivel de ingresos, es demasiado grande en los estándares internacionales, tenemos demasiado Estado y eso cuesta. Entonces la salida no creo que sea, y no es conveniente que nos sigan subiendo impuestos, sino la salida es que gasten menos. Finalmente que el Estado se ponga en horma, que comience a bajar de peso ese Estado obeso y que no nos pase la cuenta a los ciudadanos nuevamente. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los Desayunos a 24 horas, desearle un feliz año y bueno, esperar que este 2019 venga con noticias positivas en el campo económico para el país. Muchísimas gracias y feliz año también a nuestros oyentes. Nos vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos ya con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, que estará aquí con nosotros. Ya volvemos.